Miércoles 15 de abril del año 2026 vamos a dar inicio con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor propio. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en las asambleas se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el tema del libro Victoria sobre la depresión, Medium, Divaldo Pereira Franco, dictado por el Espíritu Joana de Ángeles. Hoy nos toca la página 101, numeral 15. Vivir con alegría. Saluda el día naciente con la alegría de vivir aureoleada por la gratitud a Dios. Cada nuevo día es una bendita oportunidad de crecimiento espiritual y de iluminación interior. Atravesar el río de los problemas de una margen a otra, donde se encuentran las hermosas actividades de engrandecimiento moral, es la tarea inteligente de la persona que anhela la conquista de la felicidad. Cuando se abren la mente y el corazón a la alegría, es posible descubrirla en todas partes, pues solo basta con mirar la vida y hela aquí jubilosa. Cuando se adquiere la conciencia de la responsabilidad, de inmediato se siente que se es libre, pero esa libertad es siempre conquistada por la acción que se convierte en una bendición de amor. Solamente a través del amor perfecto, el ser humano puede considerarse realmente libre de todas las amarras, aunque esa adquisición sea lograda de alguna forma a través del sufrimiento. El sufrimiento hace daño, pero no es un mal, porque ofrece los recursos valiosos para la adquisición del permanente. Y aquí porque el trabajo de cualquier naturaleza debe ser realizado con el sentimiento de amor, lo que equivale a una postura de libertad en acción. Cuando el amor no está presente en el sentimiento, la alegría no enflorece, porque permanece sombreada por las dudas y las sospechas, dado que solo a través del amor se adquiere la perfección debido a los mecanismos de acción que promueven. Existen personas que afirman no poder amar porque no comprenden a su prójimo y tienen dificultades para aceptarlo como es. La cuestión, no obstante, es más sutil y debe ser formulada en los siguientes términos. Porque no ama, le resulta difícil comprender debido a los caprichos egoístas que dificultan la bondad con relación a los demás. Cuando el amor se instala, la alegría de vivir esplende como resultado de la propia alegría de ser consciente. La alegría no es encontrada en mercados o farmacias, sino en lo recóndito del corazón que siente y ama, favoreciendo su surgimiento como un continuo amanecer. Basta que se ausculte su intimidad y él aquí, triunfante sobre la noche de las preocupaciones. En realidad, vivir con alegría no impide la presencia de los sufrimientos que son parte del proceso de la evolución. Por el contrario, exactamente porque son comprendidos, tanto como indispensables, proporcionan satisfacciones y bienestar. Siempre que sea posible, expresa tu alegría de vivir. Los sentimientos cultivados se transforman en estímulos para las acciones que se materializarán más tarde. Si permites que la tristeza se torne compañera frecuente de tus emociones, la melancolía pronta
estará instalada en tus sentimientos, quitándote la belleza de la existencia. Si te apoyas en la queja habitual, tu conducta será amargada, tornándote indispuesto y desagradable. Si optas por el cultivo de ideales ennoblecedores de cualquier naturaleza, el entusiasmo por su preservación hará de tus días un continuo encantamiento. Si tienes el hábito de encontrar siempre lo mejor casi, invisible o imperceptible, los acontecimientos menos felices disfrutarás de esperanza y de júbilos permanentes. La existencia física no es un viaje milagroso al país de la fantasía, sino es una experiencia de evolución señalada por procesos de renovación unos y otros, de conquistas inevitables, que generan sufrimiento porque tienen la finalidad de devastar los duros metales de la ignorancia y calentar el invierno del primitivismo. Es natural, pues, que el dolor sea compañero del viajero carnal. Cuando joven, todos son expectativas, ansiedades, incertidumbres. En la edad madura, la cosecha de reflejos de la juventud propicia casi siempre insatisfacciones y desencantos. En la vejez, debido al desgaste, se manifiesta la molestia por la pérdida de la agilidad, de la memoria, de la adicción de la visión, de la facilidad, que era una verdadera bendición. Siempre habrá un motivo para la reclamación, porque cada día tiene su propia cuota de aflicción que debe ser aceptada con bondad y naturalidad. Con la alegría de vivir instalada en lo íntimo, siempre habrá una forma de encarar los acontecimientos concediéndoles validez y de ellos retirando la mejor parte. Como afirmó Jesús, aquella que no le será quitada porque representa una conquista inalienable para la mente y para el corazón. Adáptate de ese modo a los hechos existenciales, alegrándote por estar en el cuerpo, fluyendo la oportunidad de corregir equívocos, de realizar nuevos intentos, de mantener convivencias saludables, de enriquecimiento incesante. La vida con alegría es en sí misma un himno de loor a Dios. No te permitas, por lo tanto, la convivencia emocional con las manifestaciones negativas del camino por donde transitas. Observa los márgenes de tu camino y riégalos, aunque sea con sudor y lágrimas, a fin de que las semillas del divino amor que se encuentran en ellos sepultadas germinen y se transformen en las flores que adornarán tu marcha ascensional. Libérate, aunque eso te exija un gran esfuerzo, de las herencias primarias hijas de la agresividad, del inconformismo, de las obligaciones egoístas que te eligen como alguien especial en el mundo y considera que formas parte de la gran familia terrestre, sujeto como todos los demás a las imposiciones de los mecanismos de la evolución. Alguien que cultiva la alegría de vivir ya posee un tesoro. Espárcelo donde te encuentres y ofrécelo a quien se te acerque, tornando más bello el día a día de todos los seres con el sol de tu júbilo. Si ya encontraste a Jesús, más razón tienes para la alegría, porque envuelto en la luz del mundo, ninguna sombra te amenaza, ni siquiera cualquier trastorno de comportamiento, especialmente el depresivo. Serás a lo largo de la estadía carnal lo que hagas de ti a cada instante, así como eres resultado de lo que hiciste. Alégrate con la vida que disfrutas y agradece siempre a Dios la gloria de saber y de amar para actuar con acierto. Número 16. Subtítulo: Fugas por la culpa. Comúnmente se oyen justificativas para excusarse del servicio de socorro al prójimo, como por ejemplo la alegación de que no se es perfecto y por lo tanto no se poseen las condiciones exigibles para el ejercicio de las acciones de ennoblecimiento. Muchos individuos alegan que cargan muchas culpas, tanto conscientes como inconscientes, de errores que fueron perpetrados y que los arrojaron al pozo de la amargura, tornándolos indignos de realizaciones elevadas. Sería bueno preguntarse, ¿cuáles son las cualidades exigibles para la práctica del amor en sus múltiples expresiones bajo la inspiración del ángel de la caridad? Ofrecer un vaso con agua fría al sediento, donar un trozo de pan al hambriento, un vaso de leche al enfermo, una modesta moneda al necesitado, un gesto de compasión, una palabra gentil, un saludo. Son tan espontáneos fenómenos humanos que no exigen elevados sentimientos morales, pues basta solamente con desear auxiliar.
Son todas las formas de exteriorizar gentileza y bondad que no es indispensable una situación espiritual superior para presentarlas. A través de la acción fraterna y natural se adquieren los títulos de ennoblecimiento moral, superando las tendencias perniciosas que esclavizan al individuo, manteniéndolo en las pasiones disolventes y que pasan a diluirse cuando ocurren los actos de amor, cediendo los espacios mórbidos a la beneficencia. Ciertamente que la culpa es un verdugo impiadoso que se insculpa en la conciencia y a semejanza del ácido, corroe las fibras emocionales de su víctima mientras es conservada. Por esa razón, debe ser racionalizada de manera tranquila y diluida mediante las aplicaciones de los valiosos disolventes del amor en forma de edificación de otras vidas. Cuando alguien se excusa de ayudar, no está siendo impedido por la culpa, sino por el egoísmo. Ese progenitor insensible de la indiferencia por el sufrimiento de los demás, distanciándose en la desdicha en que se complace, de los recursos suficientes para la adquisición de la paz interior. Todos los seres humanos, de una o de otra forma, cargan algunas culpas, incluso aquellas que les fueron impuestas por las tradiciones religiosas absurdas, que se complacían en condenar en vez de orientar la manera eficiente para la liberación de los equívocos a los que se inclinaban. De esa forma, existen marcas psicológicas ancestrales que afligen, pero pueden ser anuladas mediante el conocimiento de la realidad y de los legítimos valores morales que son las reglas del buen vivir, registradas en el Evangelio de Jesús y sintetizadas en su concepto sublime, que no desear ni hacer a los demás lo que no les gustaría que le hicieran. La aceptación honesta del fenómeno culpa por parte de la conciencia constituye una excelente adquisición emocional para el trabajo de dilución de los factores que la generan. Un análisis sincero del acontecimiento produce comprensión acerca del hecho infeliz, tornándose en consideración las circunstancias del momento, el estado emocional en que se encontraba el individuo, la sombra predominante. El error es siempre el resultado del nivel de responsabilidad impuesto por la conciencia. Cuando se trata de algo planeado con objetivos perniciosos, ciertamente los daños producidos son mucho más graves, transformándose en conflicto psicológico de acción demorada. Sin embargo, cuando otros factores imprevistos desencadenan la actitud maléfica, es comprensible que la responsabilidad se presente menor. Debido a eso, afirmó el maestro de Nazaret, más se pedirá a aquel que más recibió, estableciendo que el conocimiento es un factor dominante con relación a la responsabilidad de los actos humanos. La cuestión de la culpa es tan relevante que, analizando el drama de la mujer sorprendida en adulterio, Jesús registró el sorprendente concepto: y aquel que estuviera sin culpa, que le arroje la primera piedra. Es comprensible que, sea cual fuere la forma como se dio su instalación, es siempre el resultado del largo aprendizaje al que el espíritu se encuentra sometido en el compromiso de la autoiluminación, transformando ignorancia en conocimiento, instinto en discernimiento lógico y en razón primitivismo en sabiduría. Ya constituye un paso significativo su identificación, que significa el comienzo de su superación. Ningún recurso es más eficiente para su eliminación que todo el bien que se puede hacer, ya que el auxilio al prójimo, a la comunidad, la contribución al bienestar general, proporcionan recuperación del equívoco de manera juiciosa y edificante, resultando en favor del progreso general. Esto porque siempre que alguien que se compromete, la sociedad cae con él, y es natural que al elevarse alguien con él, la sociedad se eleve. El auxilio fraternal, por lo tanto, es una valiosa contribución psicoterapéutica para la liberación de cualquier trastorno emocional, al tiempo que constituye un eficiente método pedagógico para la adquisición de la armonía interna con el consecuente aprendizaje acerca de los objetivos relevantes de la vida. Sacrifica, pues, la comodidad disfrazada de conflictos de culpa o equivalente, y haz tu parte en el concierto terrestre cambiando las estructuras actuales del comportamiento social y creando nuevas condiciones para el progreso general. La felicidad solo se instalará en la tierra cuando las criaturas humanas comprendan que el auxilio
recíproco es un recurso valioso para el equilibrio entre todos. Mientras haya segregación, discriminación, miseria de unos y exceso de otros, exorbitancia de poder o de forma, en pocas manos con la escasez en la multitud, el sufrimiento permanecerá como látigo sobre su dorso hasta el despertar consciente y el cambio inevitable de conducta. Aquel que dispone de los recursos superiores de la existencia como salud, belleza, fortuna, hogar feliz, inteligencia y conocimiento, pero no lo usa de modo dignificante, retorna al proscenio terrestre en situación de carencia a fin de aprender la aplicación de valores y solidaridad. Nunca desconsideres el poder de los pequeños gestos de bondad y de amor que hacen mucha falta entre los seres humanos. Por más insignificantes que parezcan, constituyen notas musicales de la gran sinfonía de la vida vibrando en el universo. Toma parte en la extraordinaria orquesta del bien, contribuyendo con lo que poseas. Numeral 17. Fe y bendición. En el torbellino de la vida moderna, cuando la persona parece haber perdido la dimensión del tiempo y el valor del espacio en continuas refriegas para tener y poder, la fe religiosa disminuye de intensidad en muchas mentes y sentimientos. La justificativa de la ausencia de tiempo para las cuestiones fundamentales de la existencia torna la marcha evolutiva árida, adscrita exclusivamente a lo pertinente a la materia y a las obligaciones sociales, a las conquistas financieras y culturales, a las relaciones lucrativas, a las inversiones que proporcionan ganancias inmediatas, a la competencia continua, algunas veces a la recreación en lugares paradisíacos y muy bien frecuentados aquellos que se encuentran de moda. El enfoque materialista se sobrepone a la formación religiosa anterior, como si estuviese ultrapasada porque se siente torpe e inoportuna, y ya no merece la dedicación de algunos minutos diarios por lo menos para las reflexiones que proporcionan la alimentación del alma. El ser humano es un animal esencialmente religioso, aun cuando no se da cuenta de esa realidad, dado que al vincularse a otros ideales y objetivos existenciales, les presta un verdadero culto de fe, aunque sin la connotación espiritual. Hace mucha falta la fe religiosa en el ser humano moderno, por ser una antorcha luminosa en la noche oscura, conduciendo a aquel que la carga de manera segura por los escondidos caminos que es invitado a recorrer. Naturalmente nos referimos a la fe estructurada en la razón, consecuencia de estudios y reflexiones que demuestran su autenticidad y vigor cuando se busca su apoyo. Muy difícilmente alguien podrá enfrentar las tempestades y refriegas del mundo en el día a día sin el apoyo de la esperanza y del consuelo de la caridad como directos hijos del amor. Aquel que con cualquier pretexto se aísla, tiene seco el sentimiento de la afectividad y está al borde de un trastorno esquizofrénico en discreto agravamiento. La convivencia con el prójimo, aun cuando el individuo no tiene vinculación religiosa, es inevitable, debido a los compromisos familiares, sociales, comerciales, culturales, etc., imponiendo deberes y derechos recíprocos que necesitan ser mantenidos en beneficio de la propia sociedad. Cuando la fe religiosa se hace presente en el ser humano, mucho más fácil se la torna la marcha, porque comprende la razón de los acontecimientos, la necesidad de crecer mental y emocionalmente, desarrollando las aptitudes del bien y del saber, sintiéndose parte valiosa de la agrupación que se representa en la condición de familia ampliada. La fe es una verdadera bendición que merece el cultivo con cariño y constancia. Naturalmente que necesita el combustible de la oración a fin de mantenerse vigorosa en todas las situaciones. Se puede afirmar que la travesía de la existencia humana por la inmensidad del océano carnal sin la fe es semejante a la situación de un barco navegando sin brújula. Cuando alguien se apoya en la certeza de la protección de Dios, fenómenos fisiológicos y psicológicos ocurren automáticamente auxiliando en la preservación o en la adquisición del equilibrio y del bienestar. Aquellos que se alejaron de las convicciones religiosas en los momentos difíciles de la cárcel física no disponen de soporte emocional para resistir con armonía interior a los embates del sufrimiento. El materialismo
a que se aferran no posee instrumentos de amor ni de confianza para ser utilizados porque el terrible fantasma de la nada les aturde, abriéndoles espacios siniestros para la fuga, enloquecida por el suicidio a fin de liberarse de la situación aflictiva en que se encuentra. Como efecto, se sumergen en un abismo sin fondo en el cual la realidad de la vida se les presenta con las fuertes imposiciones de las cuales desearon huir. Es de suprema angustia el despertar del nihilista que encuentra la vida negativa tras la muerte del cuerpo físico. Se le añaden al dolor moral de la constatación de la realidad, la noción del tiempo malbaratado, el peso de remordimiento por el sufrimiento que se impuso a través de la deserción, la amargura por la concienciación de la soberbia nefanda y de la presunción enfermiza a la que se aferraba. No importa la denominación de la escuela de fe religiosa a que el individuo se vincule, sino el mensaje de vida imperecedera que todas ofrecen a sus seguidores, viviendo sus postulados con honestidad y trabajando las propias imperfecciones, él adquiere la tranquilidad indispensable para los enfrentamientos inevitables. Nadie pasa por el tránsito físico sin los atropellos del recorrido que se hacen necesarios para el crecimiento interior. Gracias a los avances científicos y tecnológicos han sido vencidos y descifrados muchos de los enigmas que antes amenazaban la vida en la Tierra. De igual manera, esos mismos instrumentos colocados al servicio de la investigación de la vida más allá de la vida han confirmado la legitimidad de los fenómenos mediúmnicos que demuestran la supervivencia del espíritu a la disyunción celular, ofreciendo la certeza de la inmortalidad en la cual la vida se expresa. Esa convicción extraída del espiritismo proporciona la religión de la fe razonada que ilumina los más sombríos acontecimientos explicando su causa y proponiendo las técnicas para su liberación. De ese modo, la religión de los espíritus es el más férreo adversario de la negación, la más bella formulación filosófica para dar sentido psicológico a la vida física, presentándola como consecuencia de la naturaleza espiritual. La fe religiosa de ese porte se transforma en palanca poderosa que impulsa el progreso individual y colectivo, dignificando el ser que se renueva a todo instante, permitiéndole alcanzar la plenitud a la que aspira. Entre las magistrales parábolas enunciadas por Jesús, la que se refiere a la fe del tamaño de un grano de mostaza, ofrece la dimensión que el maestro concedía a ese sentimiento de religiosidad interior. Gracias a esa confianza se puede hacer todo cuanto se desea, porque no faltará estímulos para conseguirlo. La fe religiosa, por lo tanto, constituye una inestimable contribución para la autosuperación de los conflictos, la victoria sobre la inferioridad moral, la adquisición de la paz. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Con el apoyo de la fe religiosa, los montes desafiadores de los problemas son fácilmente transpuestos. Búscala a través de la reflexión y conseguirás un tesoro de valor incalculable. 18. Pruebas benditas. Sin contar con las expiaciones dolorosas e indispensables para el reequilibrio espiritual, las pruebas constituyen un bendito elenco de experiencias iluminativas, gracias a las cuales es posible una existencia digna, avanzando en el rumbo de la felicidad. Normalmente durante su transcurso ocurren fenómenos de dolor y de sombra, ajustados al programa de recuperación moral del ser equivocado o rebelde. El dolor siempre se le acerca benéfico y opera en él las transformaciones interiores que lo capacitan para mejor discernir, para actuar entre el bien y el mal, lo correcto y lo dañino, madurándolo psicológicamente para nuevos y oportunos emprendimientos liberadores. El curso existencial es rico en alegrías y descubrimientos de los tesoros de la vida que proporcionan belleza y motivaciones múltiples para los continuos intentos. Algunas veces se presentan las pruebas que pueden considerarse como evaluaciones de desarrollo intelecto-moral, como técnica
pedagógica para fijar el aprendizaje como recurso de promoción a un estadio superior. Bien recibidas esas contribuciones de la evolución, el espíritu se robustece en las luchas adquiriendo resistencia para los enfrentamientos con las tendencias inferiores que periódicamente resultan del inconsciente, herencia poderosa del pasado y que necesitan ser liberadas sin cualquier perjuicio. No obstante, el hábito del bienestar y el natural anhelo del placer señalan esos momentos de aflicción de manera tan profunda que pasan a ser evocados con mayor facilidad que todo aquel arsenal de alegrías y preciosas conquistas. Muchos individuos desatinados viven obsesionados mentalmente con los acontecimientos aflictivos, comentándolos con tanta frecuencia que dan la impresión de que su caminata fue un viacrucis sin tregua. Se detienen en relatos amargos de los momentos difíciles, como si fuesen ángeles perseguidos en su inmaculada pureza, en un estado de rebeldía e ingratitud para con el Padre Soberano que los favoreció con valiosos recursos capaces de anular aquellos pequeños incidentes, por cierto, necesarios para el proceso de autoidentificación y de vinculación de seguridad con la vida. Son tantas las concesiones de paz y de salud, de inteligencia y de arte, de pensamiento y de trabajo, de convivencia agradable con las demás personas, que prácticamente desaparecen los hechos que fueron penosos mientras duraron, dejando beneficios incalculables. Esa postura raya a veces con la condición patológica de masoquismo debido al placer mórbido de privilegiarla en detrimento de los eventos felices y favorecedores de la alegría. Ese, sin duda, es un comportamiento injustificable cuando se trata de un cristiano en general o de un espiritista en particular. Por conocer ambos las razones morales que desencadenan tales acontecimientos, una actitud lúcida debe ofrecer al individuo el sentimiento de gratitud por el sufrimiento, llegando incluso a amarlo, debido a los beneficios que proporciona. La admirable señora Helen Keller, a pesar de que era ciega, sorda y muda, vivió en constante alegría, tornándose una sembradora de esperanza y de buen humor para millones de otros seres atormentados en sus expiaciones rectificadoras, habiendo dedicado la existencia a motivar al prójimo a través de memorables discursos y libros hermosos. Louis Braille, igualmente padeciendo de ceguera, transformó sus límites en bendición para los compañeros invidentes, creando el alfabeto para el tacto, de resultados sorprendentes y que hoy lleva su nombre. Beethoven, en su sordera total, se valió del silencio profundo para componer las últimas sinfonías de su existencia y particularmente la novena coral, considerada una verdadera consagración de su obra. Vicente Van Gogh, atormentado por la esquizofrenia y cuya existencia fue un fracaso, consiguió sin embargo pintar con esmero e idealismo, reflejando su estado interior. El Aleijadinho. Pie de página, el autor espiritual se refiere al escultor brasileño Antônio Francisco Lisboa, conocido como el Aleijadinho, del portugués el Lisiadito, considerado el mayor escultor de arte barroco en Minas Gerais y el artista más importante del período colonial. Nota del traductor. A pesar de la imposición perversa del mal de Hansen, transformó piedras en estatuas deslumbrantes, esculpiendo con maestría y tornándose un artista fuera de lo común. A pesar de la tuberculosis que lo consumía, Louis Pasteur prosiguió en sus investigaciones acerca de los microbios, ofreciendo incalculables beneficios a la salud de la humanidad. Nadie atraviesa los caminos humanos exento de los sufrimientos que forman parte de la propia constitución orgánica debido al desgaste a que está sujeta, de los conflictos psicológicos resultados de las vivencias pasadas, de las contaminaciones que producen enfermedades, de los imperativos como consecuencia de la vida en la tierra, planeta de pruebas y de expiaciones y no un paraíso por ahora. Mujeres y hombres valerosos que fueron enviados a la tierra con limitaciones e impedimentos casi superlativos, demostraron la grandeza de que eran portadores, transformando la existencia en un himno de alegría, tornándose misioneros del amor y de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la fe religiosa, estimulando el progreso y trabajando en su beneficio. Poseedor de 1000 recursos preciosos, el individuo
No tienen por qué quejarse de las dificultades que lo promueven cuando son enfrentadas con sabiduría y superadas dándoles dignidad y elevación moral. Las pruebas deben ser bendecidas por aquellas que las experimentan, porque nada acontece que no tenga razones importantes. Y por lo que al sufrimiento se refiere, es claro que tiene el papel de educador riguroso, aunque gentil, indispensable para el crecimiento espiritual de los seres humanos. Reflexiona durante tus dolores sobre los hechos de la vida de Jesús y comprenderás que Él, sin culpa, lección viva de amor y de abnegación, experimentó agresiones y escarnio, apedreamiento y corona de espinas, calumnias y persecuciones, culminando en la cruz de la deshonra sin cualquier reclamación. Naturalmente, Él no padeció enfermedades, conflictos ni ansiedades, porque era puro y jamás se comprometió con el error y con el crimen, lo que es diferente de los habitantes del planeta terrestre que proceden de las sombras de la ignorancia y del primitivismo avanzando hacia la luz inmarcesible. Bendice pues tus pruebas y sé feliz en todos los momentos de tu vida. Numeral 19, página 125. Necesidad de la autoiluminación. Después de que el ser humano desarrolló el intelecto y la razón, se dio cuenta de que esas conquistas no le bastan para la existencia porque no lo llenan interiormente. En el vacío existencial que lo aturde, se le dibuja la necesidad de la autoiluminación, esto es, del encuentro consigo mismo, de la autorrealización. Ese fenómeno es comprensible porque la iluminación es el venir a ser, el encuentro con la realidad, la plenitud íntima. Confundida con manifestaciones extrafísicas, ha sido postergada por muchos candidatos que recelan implicarse con la paranormalidad, con obligaciones mediúmnicas y otras que exigen esfuerzos mentales y morales. Ciertamente la iluminación es un intento de naturaleza espiritual que invita a la concienciación acerca de la inmortalidad. Ocurre cuando hay una predisposición psíquica, a veces también inesperada, como sucedió con Buda, San Francisco y millares de otros. Acontece de igual manera cuando el ser se encuentra bajo una inmensa emoción, como sucedió con Saulo a ver a Jesús ante las puertas de la ciudad de Damasco, o discretamente en el silencio de la mente y del corazón. Aquel que se ilumina descubre la vida en su grandiosidad y experimenta un ilimitado sentimiento de compasión, acompañado de gratitud a todos cuantos lo precedieron, a los contemporáneos y a aquellos que vendrán después. Esa fascinante experiencia trasciende las conquistas del intelecto, caracterizando el despertar del sueño convencional y monótono de la vida física y sus exigencias, abriendo espacio íntimo rico de paz y bienestar. Con ella se rompe la dualidad del ser, en la cual el ego y el self luchan por la primacía, logrando armonizarlos en una suave identificación de objetivos en la que ya no se combaten, sino que se unen en la misma finalidad existencial. Es el ejemplo de las células que están siempre activas, pero que no trabajan exclusivamente para sí mismas, sino para el conjunto orgánico, perpetuándose en la mitosis hasta el momento de la consumación por la muerte biológica. Ese es el instante significativo de la expansión del amor, que pasa a moverse más allá del estrecho círculo del ego y del sí mismo, para servir a la sociedad en su conjunto, contribuyendo con armonía y otras bendiciones de solidaridad y bienestar. Con la iluminación se adquiere sabiduría, ese estadio que va más allá del conocer, alcanzando el altiplano moral del ser, del encontrarse en el mundo con todos y sin estar amordazado ni atado a nadie. Se torna aquel que se ilumina, aunque no lo desee, observador de la propia conciencia, para dilatarla y utilizarla para la compasión y el amor. Transformándose en conocedor de lo que le sucede y acontece a su alrededor, supera las pasiones emocionales, los intereses egoístas y se equilibra como si detuviera la atención en una flor, en la magia de su realidad y de su perfume, procurando entenderla. De alguna forma, a fin de que la iluminación ocurra, es necesario que se alcance el estado de inocencia, la superación de las sospechas y de los vicios, la modificación de las estructuras y de conceptos morales. No se trata de la conquista de una inocencia como la que existe en los niños, que es la ignorancia respecto de las cosas, sino la anulación de la malicia, de las intenciones dudosas y envidiosas. El sabio es inocente, pero muy diferente de un niño que ignora quién es, qué deberá hacer,
¿Por qué se encuentra en la tierra? A medida que crece, el niño pierde esa inocencia, mientras que el sabio, cuanto más transcurre el tiempo, más inocente, más feliz, más confiado se presenta. El ego se diluye en el ser profundo y no existe en él tormento ni ansiedad. En ese estadio no teme el futuro, no sufre los recuerdos del pasado, no se aflige con la llegada de la vejez y mucho menos con la perseverancia de la muerte. Con la perspectiva de la muerte. La autoiluminación es también la más eficaz manera de comprender a los demás porque el individuo se conoce a sí mismo tras haber descubierto de dónde vino, hacia dónde va y cómo alcanzar el nuevo nivel de la felicidad. Cuando la inteligencia se torna capaz de alcanzar un conocimiento más elevado y poderoso que aquel que es fruto de la reflexión, el campo está preparado para la autoiluminación, que puede surgir como un relámpago o ser alcanzada suave y delicadamente. Es imprescindible que se aplique todo el empeño para la conquista de la autoiluminación que se transforma en la identificación de la verdad, en la comprensión sobre Dios, en que el raciocinio cede lugar a la intuición, a la captación plena del pensamiento cósmico. El ser iluminado comprende que no se pertenece a sí mismo y que todo esfuerzo en favor del prójimo y del mundo en el cual se encuentra forma parte de su vida. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos está dentro de nosotros, aludió a la posibilidad de que a partir de la autoiluminación, el individuo ya penetró en él y pasa a fruirlo. La iluminación no tiene límites porque su campo de expansión es el infinito. Gracias a esa conquista se alcanza un estadio más elevado de comprensión que traduce de manera inusual la belleza del existir y de evolucionar. Se puede afirmar que la finalidad principal de la existencia corporal es la conquista de esa admirable experiencia. No se suponga que se trata de algo inalcanzable, que solamente lo es para quien se contenta con la existencia sensualista trabajada en las pasiones serviles y en los placeres entorpecedores de los órganos sensoriales. La autoiluminación rompe esa barrera impeditiva. Despierto para la realidad de la vida inmortal, el candidato a la iluminación interior avanza trabajando los sentimientos, desarrollando la compasión por la vida y por todos los seres que sienten de tal forma que el amor domine los paisajes del corazón. Centraliza tu pensamiento en Jesús y aunque sin alejarse de los deberes que te incumben junto a la familia, a la sociedad y al prójimo, trabájate en la expectativa de la autoiluminación. Tras experimentarla, nada más te perturbará, permitiéndote entender el estado luminoso de gracia, de samadhi, del reino de los cielos. Numeral 20. El trabajador espírita. Página 131. Una vez que ha tomado contacto de manera lúcida y consciente con el espiritismo, el individuo comprende el sentido y el significado de su existencia en la tierra. De inmediato comienza a romper la caparazón del ego y descubre valiosas oportunidades de crecimiento moral y espiritual, de modo que abandona los paisajes linderos de las pasiones inferiores, la cárcel, a veces dorada, donde había instalado su domicilio. Los intereses que mantenía anteriormente, a los que asignaba una relevancia exagerada, ceden lugar de manera gradual a otros más profundos y liberadores que lo atraen y le proporcionan una comprensión acerca de la vida y del proceso de evolución en que se encuentra. Las ilusiones y los campeonatos de la fantasía dejan de ser prioritarios en la agenda de sus aspiraciones cotidianas, pues comprende que es inmortal y que todo proyecto orgánico tiene por finalidad la superación de los vicios y las malas inclinaciones, esas atávicas reminiscencias del periodo primario que ha transitado. Una alegría espontánea compuesta de expectativas felices va dominando su casa mental, que se enriquece de aspiraciones en torno a lo bello, lo noble y lo edificante. En ese momento descubre el arte y la ciencia de servir a los que no se encontraba habituado, pues las herencias del pasado lo colocaban en la posición enferma de aquel que siempre quiere ser servido. Contempla con otros ojos a la masa humana y descubre sufrimiento donde antes veía placer y poder. Identifica la inmensa procesión de almas enfermas espiritualmente con todo tipo de carencias, afectivas, morales, espirituales,
que las conducen a la desesperación y a la agresividad. Cuanto más se deja penetrar por el conocimiento de la doctrina renovadora, más se afianzan en él los sentimientos de amor y de solidaridad que lo estimulan a participar del banquete especial, de la cooperación en favor de mejores condiciones de vida y de la disminución de las aflicciones vigentes. Descubre que en el centro espírita se encuentra la sociedad en miniatura, que es una célula de relevante significado y que todo lo que ahí se realiza constituye una contribución destinada al conjunto humano fuera de las paredes entre las cuales se hospeda. El centro espírita, en su condición de escuela educadora de almas, así como de hospital, taller y santuario donde el amor se expande, se transforma en el lugar ideal para que el individuo aprenda a servir cooperando con la iluminación de las conciencias y la expansión del bien en la tierra. Ese entrenamiento es beneficioso para su conducta doméstica, pues lo vuelve más tolerante y amable, comunicativo y jovial, además de autorresponsable, de modo que descubre la familia una excelente oportunidad de crecimiento interior, porque sabe que en ella están reencarnados espíritus a los cuales necesita para avanzar y no seres angelicales para el banquete de su felicidad. Lentamente en ese individuo nace el trabajador espírita. Cuando comprende que la institución que frecuenta necesita apoyo y atención, da comienzo a la ayuda en pequeñas tareas, esas que no siempre son apreciadas, a modo de ejercitación de la humildad y la renuncia. No tiene aspiración a los cargos destacados, sino a los quehaceres indispensables para el mantenimiento de las labores edificantes. En él se opera una auténtica transformación. Conocedor de la doctrina, la comunica con mayor facilidad a los novatos, aquellos que se presentan por primera vez en la casa en busca de amparo y orientación, y les concede una comprensión saludable de los postulados que la constituyen. Se transforma en un servidor con el propósito de ser un miembro activo y nunca apenas un observador pasivo, el que se sirve siempre de los demás, carente del espíritu de colaboración que dignifica al ser humano. Al espiritualizarse, provee de los instrumentos del amor y la comprensión a fin de contribuir eficazmente a favor de una sociedad que sea mejor y más feliz en el futuro. Durante el periodo en que el cristianismo primitivo mantenía la pureza de las enseñanzas de Jesús, los núcleos donde se reunían los discípulos del Señor estaban compuestos por esos trabajadores devotos y fieles que se entregaban al servicio de la legítima fraternidad y enseñaban, mediante el ejemplo, los insuperables contenidos del mensaje liberador. El espiritismo significa el renacimiento del cristianismo en su más pura expresión, y por eso no prescinde de la contribución valiosa del cooperador atento y dedicado, que se convierte en una columna humana para sustentación de las enseñanzas sublimes. Del mismo modo, donde quiera que te encuentres, postúlate al servicio del bien en la condición de trabajador voluntario. Prescinde de las compensaciones terrenales, pero ten presente los deberes que tienes que asumir en concordancia con el despertar de tu conciencia espírita. Todo lo que hagas, hazlo con alegría, sin quejarte, siempre satisfecho, a fin de que todos los que reciban tu presencia se lleven algo de lo bueno que les ofreces y nunca se olviden del bien que les hiciste. Si te convocaran a cargos administrativos, a humildes servicios de limpieza o de cualquier otra clase, efectúalos con el mismo entusiasmo, sin seleccionar los que consideras importantes en relación con los secundarios. Todas las labores son relevantes porque el conjunto siempre es el resultado de las diversas partes que aportan a la armonía. Cuando te inviten al servicio de la mediunidad de la condición de instrumento de los espíritus, ya sea en el área del consuelo a los desencarnados para la aplicación de pases, la magnetización o fluidificación del agua, o en la condición de su psicoterapeuta, en la oratoria, en la elaboración de cursos y programas, cualquiera sea el menester donde encuentres un lugar, trabaja con simplicidad y dedicación, conviértete en alguien útil de modo tal que mientras te encuentres encarnado no se note tu valor, pero después de tu desencarnación seas recordado con cariño por lo que hiciste y por la ternura y la caridad que brindaste. Esa siembra de servicio habrá de convertirse en una cosecha de luz que significará tu victoria sobre las tendencias negativas y los atavismos lamentables. Jesús es el ejemplo del más extraordinario servidor del que se tenga noticia.
como si no hubiera bastado toda su vida de dedicación y renuncia, como también de acción afectiva continua, antes de ofrecer la vida en la cruz, y en el momento de la última cena, lavó los pies de sus discípulos a fin de que tuviesen algo con él, enseñando cuál debe ser el comportamiento de aquellos que están vinculados a él mediante los fuertes lazos del amor. Servir pues es la gran meta de la existencia de todo aquel que recibe el calor y la luminosidad del espiritismo. Mantente vigilante y sirve siempre. Numeral 21. Título: El regreso del hijo pródigo. Analizando la sabia parábola del hijo pródigo, se deduce que su regreso a la casa paterna tiene mucho que ver con la condición de los modernos espiritistas que en el pasado tomaron conocimiento de la doctrina de Jesús y, ricos de conocimientos de insuperables bendiciones, reunieron todos los haberes del sentimiento y de la inteligencia y partieron hacia las experiencias dolorosas en el país lejano de la irresponsabilidad y de la insensatez. Desperdiciaron todos los tesoros del tiempo y de la oportunidad, entregados al goce extenuante y perturbador, hasta el momento en que se sintieron vacíos y angustiados, experimentando la gran escasez de medios para proseguir en la lujuria que se abatió sobre la devastada región del alma. Sin provisiones morales ni equilibrio emocional para enfrentar las consecuencias de sus disipaciones, no encontraron oportunidad para la rehabilitación y la supervivencia, sino entre los vicios, tornándose más vilipendiados, cuando entonces pensaron en la suprema misericordia del Padre y retornaron al gran hogar. Marcados por los dolores y por la carencia de todo, destrozados y sin condiciones de presentarse como hijos queridos, que siempre lo fueron, expresaron todo su dolor y su miseria a aquel que siempre los esperaba con ternura y afabilidad. Mientras se justificaban por la deserción del hogar paterno, por los abusos y compartimientos insanos, el amor los amparaba misericordioso, ofreciéndoles los valiosos bienes de la comprensión y del socorro sin valorar su caída ni aguardar explicaciones innecesarias. De inmediato, el Padre amantísimo convocó a sus servidores a fin de que los vistiesen con la túnica de la dignidad, ofreciéndoles apoyo para los pies heridos y cansados, permitiendo que una gran alegría se instalase en el reino. Porque los perdidos ahora estaban hallados, y aquellos que se encontraban muertos en las pasiones crueles ahora estaban vivos para la realidad. Su incondicional socorro y toda su asistencia irritaron a los hermanos más viejos, aquellos espíritus que se complacían en el mal y los asesoraban en los días de su alucinación, que amargados se negaban a participar del banquete de la buena nueva, toda hecha de madrugada, festiva y de esperanza. Incluso a esos, el Padre generoso les explicó que también los amaba, que siempre estuvo protegiéndolos y que comprendía su malestar, proponiéndoles, no obstante, renovación y arrepentimiento debido al procedimiento enfermizo que requería perdón y afecto. Envolviendo a los hijos perdidos en afabilidad y dulzura, los llevó hacia las reflexiones felices de la temperancia, de modo que pudiesen rehacer las sendas evolutivas mal recorridas y se preparasen para los futuros acometimientos de la renovación moral. De esa manera, reencarnaron la bendita escuela del espiritismo para aprovechar los recursos iluminativos y salvarse. No cabe duda de que los cristianos nuevos son aquellos discípulos infieles y desvariados que malbarataron las dádivas del amor de las que Jesucristo se tornaba mensajero y se perdieron en el lodazal de los intereses subalternos, cambiando la luz por la tiniebla, la alegría por el tormento, la verdad por la impostura. Es comprensible que su jornada actual esté señalada por desafíos que fueron colocados por ellos mismos a lo largo de las experiencias anteriores y ahora se presentan para ser atendidos. Dolores y aflicciones, soledad y carencias constituyen el resultado de la malversación de los inestimables bienes de que disponían y colocaron a servicio de la alucinación inmediatista del goce, en detrimento de la aplicación correcta en favor de la futura felicidad mediante el trabajo y la autodignificación. Los ideales que iluminan sus vidas son las lecciones oídas en el hogar paterno antes del renacimiento corporal que ahora se les esculpió en esencia del ser,
transformándose en estímulos imprescindibles para el rescate de los errores y para la renovación de los compromisos elevados de los cuales se divorciaron. Aquellos que persisten aún bajo las lluvias de piedras y de desesperación están conscientes de la grave responsabilidad que les pesa sobre la conciencia ante la sublime concesión que recibieron, ganando la dádiva del comienzo en el mismo país lejano, cuando éste se encuentra asolado por la sequía y por la escasez de alimento espiritual para la sustentación de su pueblo. Comprenden que los hermanos más viejos, arraigados en el error y en el crimen, que se demoran en la erraticidad, celosos y rabiosos, los acechaban, los acosan, pero no se desaniman porque a su vez tienen para con ellos una gran deuda, que es el desamor, que les dedicaron abandonándolos oportunamente cuando por su parte necesitaban auxilio y comprensión, traicionados unos, engañados otros, calumniados diversos y perseguidos en su gran mayoría, enloquecieron de dolor y aún afligidos, se recusan a recibirlos en el corazón empedernido, optando por la venganza en que por ahora se complacen. No admiten quedarse al margen al tiempo en que ellos, sus verdugos, son recibidos en fiesta, y aquellos que se sienten victimados no fruyeron en todo ese tiempo las alegrías de la convivencia con sus afectos deshechos ni con las esperanzas perdidas. Es natural, por lo tanto, que la jornada de esos hijos pródigos de retorno al proscenio terrestre sea señalada por los testimonios que, habiéndoles empeñarse para demostrar que, después de haber caído en sí, abrazaron nuevas ideas y están dispuestos a pagar el tributo por los perjuicios que causaron a sus hermanos hoy equivocados. El amor de Dios no tiene límites, y por eso mismo es misericordioso cuando la justicia debe ser implantada, el rico de compasión cuando escasean los medios de elevación de los infractores, abrigando a todos en su seno. A nadie le faltan los instrumentos para la renovación y la autoiluminación en el país lejano en que se encuentra. Sin ninguna duda, hay más alegría en el Señor cuando alguna de sus ovejas que se extravió retorna al rebaño. Al preservar en el bien, en acción, esos hijos pródigos terminarán por sensibilizar a los hermanos más viejos, induciéndolos al cambio de actitud y renovándose también. Los júbilos serán más auspiciosos porque el rebaño de la fraternidad estará reunido en la siembra del amor y de la luz, trabajando para que nunca más os ocurran el hambre de paz ni la escasez de sabiduría entre los habitantes del país lejano. El retorno a la casa paterna siempre ocurre con ternura y gratitud, por cuanto no existe ningún lugar en el mundo de ilusiones que se compare a la seguridad y a la armonía. Acá vamos a finalizar la lectura de esta noche. Vamos a finalizar la reunión con esta oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.